Y esto ocurre cuando una persona está con hipoglicemia de ayuno prolongado e inanición. Cuando una persona no ha consumido alimentos por más de 18 horas, ¿qué hormona se libera? Glucagón. Glucagón. Y el glucagón activa la oxidación de los ácidos grasos y la grasa produce acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A en los hepatocitos se transforma en cuerpos cetónicos. Existen 3 cuerpos cetónicos que se producen a partir de acetilcoenzima proveniente de la oxidación de las grasas. ¿Para qué se producen estos cuerpos cetónicos? Para ser utilizadas más que todo por el cerebro. Puede utilizarse por el corazón, el riñón, el músculo esquelético, pero el que va a utilizar a estos ácidos grasos en gran cantidad es el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque ustedes saben que los ácidos grasos en el cerebro son de cadenas muy largas, ¿no ves? Y si se dificulta su oxidación, se lleva a cabo en los peroxisomas y lamentablemente su oxidación produce peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno es altamente tóxico para el mismo cerebro. Entonces, el hígado se lo va a producir cuerpos cetónicos. Para producir cuerpos cetónicos yo necesito 2 acetiles coenzima A que se va a fusionar, acetil con acetil se van a fusionar, se van a condensar para formar el acetoacetil. Aquí está escrito de manera teórica. Les voy a explicar en esquema. Yo ni la escuché de los marcadores, por si aquí tienen marcadores. Ni la PC le traigo esto. Los ácidos grasos de 16 carbonos se oxidan y el producto final es 8 acetiles coenzima A, ¿se acuerdan? Y todito lo hemos dirigido al ciclo de Krebs. Pero estos 8 acetiles no se tienen que ir al ciclo de Krebs, se van a ir a otra ruta que se llama cetogénesis. Esta cetogénesis que se activa en una hipoglicemia. Pero no en una hipoglicemia de 6 horas, en una hipoglicemia de ayuno prolongado, que eso es más de 18 horas. Aquí el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, se fusiona con otro acetilcoenzima A de 2 carbonos, 2 más 2, por una enzima que se llama la tiolasa. Se va a formar una molécula llamada acetoacetilcoenzima A de 4 átomos de carbono, porque se van a fusionar 2 acetiles. Aquí entra la enzima tiolasa. Aquí está una enzima hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Y esta enzima añade un tercer acetilcoenzima. ¿De dónde están saliendo 1, 2, 3? Están saliendo de aquí. Y se forma hidroximetilglutarilcoenzima A. El hidroximetilglutarilcoenzima A, esto está descrito ahí, ¿bien? Ahí está descrito. El hidroximetilglutarilcoenzima A, por acción de una enzima, el mismo nombre, hidroximetilglutarilcoenzima A liasa,
¿Qué hace esta liasa? Quiebra y bota un acetil coenzima. Y ustedes me dirán, ¿pero para qué entra si otra vez se sale? Nuestro organismo es así de complejo. Ahora miren, 2 más 2, esta molécula es de 4. Más 2 del acetil, esta molécula es de 6. Vuelve a perder 2 y lo que se forma se llama acetato. ¿Y qué es el acetato? Es el primer cuerpo cetónico que se forma. ¿Ya? Es el primer cuerpo cetónico que se forma. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre la beta oxidación? ¿En qué parte de la célula ocurre la beta oxidación? ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la beta oxidación? En la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre la cadena transportadora y la fosforilación excesiva? En la membrana mitocondrial, o sea, en la mitocondria. ¿Y dónde ocurre la cetogénesis? También ocurre en la matriz mitocondrial. El acetoacetato está en la matriz mitocondrial, o sea, aquí hay membrana externa y esta es membrana interna. Este acetoacetato sale al citosol. El acetato ya está en el torrente sanguíneo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Jóvenes? Ninguna. Entonces, 1, 2, 3 acetiles coenzima forman un cuerpo deshidrogenasa que requiere al reducido, que pasa a NAD oxidado, le dona sus hidrógenos y al donarle hidrógenos el acetato se convierte en hidroxibutirato. El hidroxibutirato es el segundo cuerpo cetónico que se forma. Este segundo cuerpo cetónico sale hidroxibutirato al citoplasma y del citoplasma sale al torrente sanguíneo. Otros 3 acetiles coenzimas se convierten en acetoacetato, pero ustedes me dirán 3 para el acetoacetato, 3 para el hidroxibutirato ya son 6. Otros 3 ya son 9, pero si solamente había 8. Es que otro ácido graso ya se alegra, ya tengo disponibilidad de otros 8 acetiles coenzima. Otros 3 acetiles coenzima me dan acetoacetato y el acetoacetato por descarboxilación pierde un carbono, se convierte en acetona. Por si acaso, el acetoacetato tiene 4 carbonos, el hidroxibutirato tiene 4 carbonos. Y la acetona, como se descarboxila, tiene 3 carbonos. La acetona sale de la mitocondria al citoplasma y del citoplasma al torrente sanguíneo. ¿Cuántos cuerpos cetónicos se forman? 3. ¿Qué se llaman los cuerpos cetónicos? Acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. Entonces, ¿qué se llaman los cuerpos cetónicos? Son 3, los que están encerrados en el 4. ¿Para qué formamos cuerpos cetónicos? Estamos en ayuno prolongado y aquí se va llenando el torrente sanguíneo de acetoacetato, de hidroxibutirato, de acetona, acetoacetato, hidroxibutirato, acetona. ¿Y qué le está ocurriendo a la sangre? ¿De qué se está llenando? De cuerpos cetónicos. Y esto se llama cetoacidosis. ¿Qué es la cetoacidosis? Cuando la sangre se está llenando de cuerpos cetónicos. El pH disminuye o aumenta. Disminuye. Baja, porque los cuerpos cetónicos son sustancias ácidas.
y por ende el pH se torna ácido. ¿Y qué va a provocar este problema? Acidosis, ¿de qué tipo? Metabólica. ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Y esto se llama acidosis metabólica. Ahora, ¿para qué producimos cuerpos cetónicos? ¿Para qué? Para las células del cerebro, el músculo y el corazón. ¿Por qué? Más que todo para el cerebro, porque el cerebro es glucolítico estricto. Y como es glucolítico estricto, ¿qué necesita? Azúcar. Y estamos en ayuno prolongado, inanición. Estamos casi 36 horas sin comer. Y el organismo está sacando a las grasas, y las grasas están metabolizando, dando energía un poco, y el otro poco se están yendo a producir cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, de los tres, solo los que tienen 4 átomos de carbono entran al cerebro. La cetona nunca puede entrar al cerebro. Entonces, el acetoacetato entra al cerebro, se convierte en acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima va al ciclo de Krebs y se convierte en energía. El hidroxibutirato se convierte en acetoacetato, en acetilcoenzima y entran al ciclo de Krebs. Estas moléculas chiquititas de 4 átomos de carbono, ¿qué están provocando en el cerebro? Están provocando que haya energía en el cerebro y el cerebro está funcionando por los cuerpos cetónicos. Pero ustedes dirán, una maravilla de que el tejido adiposo esté aportando con grasa. La grasa se está metabolizando, se está oxidando y se está produciendo cuerpos cetónicos. ¿Y hay energía para el cerebro? Sí. Pero, ¿alguna vez han sentido la cetona, con el kit de esmalte con el que nos despintamos las mujeres las uñas? La cetona, exactamente, fuerte, ácido. Y es lo mismo. Estos son cetonas, son cuerpos cetónicos. Y en el cerebro producen toxicidad. Si el paciente no restablece su alimentación y come azúcar, al pasar las horas, el paciente entra en coma cetoacidosis y se daña el cerebro. Porque el cerebro puede utilizar unas cuantas horas a los cuerpos cetónicos, pero no puede quedarse permanentemente utilizando a los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque ellos son tóxicos para el cerebro. Entonces, estas moléculas van a intoxicar tanto a la sangre como al cerebro. Pero hay 2 órganos que se van a defender de esta acidosis metabólica. ¿Cuáles son los órganos que regulan el pH? Los riñones y el hígado y los pulmones. ¿No ven? ¿Y cómo se va a defender? Los pulmones van a empezar a botar acetona. Y va a haber un aliento frutado a manzana. Y los riñones van a empezar, porque ¿qué cuerpos cetónicos entran al cerebro? ¿Qué cuerpos cetónicos entran al cerebro? Los que tienen 4 carbonos. ¿Qué se llama? Acetoacetato. Acetoacetato, Butirato. hidroxibutirato. ¿Qué se está quedando en la sangre? La cetona. Y cuando la cetona se queda en la sangre se llama cetonemia. Entonces, la cetona se está quedando en la sangre. Y esta cetona es expulsada por los pulmones y por los riñones. Los riñones empiezan a botar acetona. Y cuando se elimina por la orina la cetona se llama cetonuria. Cuando se elimina por la sangre se llama cetonemia. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la grasa
se oxida en el hígado y que el hígado produce varios acetiles coenzima A y estos se van convirtiendo en acetoacetil y el acetoacetil en hidroximetilglutaryl coenzima A y el hidroximetilglutaryl coenzima en acetoacetato. Este acetoacetato sale a la sangre. Otros 3 acetiles se convierten en hidroxibutirato y salen a la sangre. Y otros 3 salen y se convierten en acetona. Ahora, estos cuerpos cetónicos, ¿dónde se van a ir? Al cerebro. En el cerebro, los cuerpos cetónicos van a sufrir un proceso que se llama cetólisis. ¿Y qué es cetólisis? Quebrar, romper a los cuerpos cetónicos. ¿Qué es cetogénesis? Crear. Producir, generar, sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Qué necesito para formar cuerpos cetónicos? Acetil coenzima. Necesito 3 acetiles coenzima para formar un cuerpo cetónico. ¿Cuántos cuerpos cetónicos producimos? 3. ¿Qué se llama? Acetoacetato, acetona, 3-hidroxiputi y la acetona. ¿Quiénes entran al cerebro? El acetoacetato y el hidroxibutirato. El acetoacetato se convierte en acetoacetil y el acetoacetil se convierte en 2 acetiles coenzima A. Los acetiles en el cerebro se dirigen al ciclo de Krebs y que se genera energía. El hidroxibutirato, por la misma enzima hidroxibutirato deshidrogenasa, se convierte en acetoacetato, acetoacetil, acetil y ciclo de Krebs. ¿Qué ocurre? Los cuerpos cetónicos los estoy quebrando. En una molécula de cuarzo estoy formando 2 acetiles coenzima A. Y estos acetiles generan energía en el cerebro. Eso se llama cetólisis. Y en el hígado se llama cetogénesis. Y aquí está el acetoacetato de manera espontánea, forma acetona, porque libera carbono. Por acción de la hidroxibutirato deshidrogenasa, forma el hidroxibutirato que va a la sangre y puede ir también a la orina. Los cuerpos cetónicos van a la sangre y producen una cetonemia y de ahí van a otros tejidos como el pulmón, por ejemplo, la acetona que va, o el riñón, y ahí van a catabolizarse o el riñón empieza a eliminar. ¿Por qué se elimina el cuerpo cetónico? Porque es preocupante el pH. Y el riñón y el pulmón son órganos que regulan el pH. El paciente va a entrar con signos y síntomas de una acidosis metabólica. Esta es la ruta, la que les he explicado allá. Acetil más acetil con antiolasa, acetoacetil, polihidroximetilglutarín coenzima sintasa da hidroximetilglutarín, polihidroximetilglutaríliasa da acetoacetato. El acetoacetato es el primerito que se forma, después se forma el hidroxibutirato y por descarboxilación acetona. Entonces tengo los 3 cuerpos cetónicos formados a partir del acetil coenzima A. Pero este acetil coenzima, ¿de dónde proviene? De las grasas, de la degradación de las grasas, de la oxidación de las grasas, porque estamos con hipoglicemia. No puede venir de la glucosa, el acetil, porque si tuviéramos glucosa, ¿para qué queremos formar cuerpos cetónicos? Directamente usamos la glucosa como fuente de energía. ¿Queda claro? Entonces, como no hay glucosa, la grasa se convierte en acetil, el acetil de energía y todo lo demás produce cuerpos cetónicos. ¿Qué es la diabetes?
¿Qué es la diabetes? ¿Han llevado a la materia? ¿Diabetes? Son de dos tipos. La primera es porque hay una resistencia a la insulina y la otra es porque las células beta del páncreas no pueden producir lo que es la insulina. Esa diabetes que mencionas es la diabetes mellitus, ¿sí? Pero existe la diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Es una patología provocada por la deficiencia de la hormona antidiurética. Existe la diabetes estacional. ¿Y qué es la diabetes gestacional? Es como su nombre lo dice, es una patología presentada durante el embarazo. ¿Ya? La mujer embarazada aumenta el azúcar, se presenta diabetes, tiene al recién nacido que se le pasa la diabetes. Y la más común es la diabetes mellitus, que esta a su vez se divide en dos. En la diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1 y la diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. Entonces, dentro de la diabetes mellitus existen dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. Su compañero decía, uno se produce por la resistencia de insulina y el otro porque hay ausencia de insulina. Por ende, la diabetes mellitus insulino dependiente quiere decir que todos los días se tiene que poner insulina porque su páncreas no produce nada de insulina, así 0 de 0 insulina. Por ende, se le llama diabetes juvenil porque se presenta en personas menores a 35 años y por eso se llama juvenil. La diabetes mellitus tipo 2 se presenta en personas mayores a 45 años y se le llama la diabetes de adulto, aunque ahora se presenta también en más jóvenes. Esta, cero insulina, no hay insulina. En la tipo 2 hay insulina, pero poca. O puede haber resistencia a la insulina. Los diabéticos tipo 1, su etiología, ¿saben qué es etiología? Etiología. La causa, los factores causales. ¿Qué causan la diabetes mellitus tipo 1? Esta puede ser congénita, idiopática, autoinmune y viral. Congénita porque pueden nacer. ¿Qué quiere decir? La madre puede pasar al hijo ese defecto de no producir insulina. Idiopática quiere decir de causa desconocida. No se sabe, pero más o menos se conoce de que a los islotes, que son las células beta, los islotes de Langerhans, que son las células beta,
creo que se le unen unas sustancias químicas desconocidas. Y como se le unen a la célula una sustancia química, los macrófagos no identifican y lo que hacen es ir y fagocitar, porque le ven como algo extraño al organismo, y al fagocitan la célula y hacen desaparecer el islote, van destruyendo las células y por eso se llama autoinmune, porque es el propio organismo que se defiende de las sustancias tóxicas que están presentes en el organismo. Por eso es autoinmune y a la vez idiopática. Y viral, algunas veces porque puede provocar daño a nivel del páncreas. En cambio, la tipo 2 es adquirida. ¿Puede ser genética? Sí. ¿Pero en qué sentido puede ser genética? Se llama molecular, más que congénita. ¿Qué quiere decir? Que mi mamá no me ha pasado, pero que en algún momento de la vida, por los rayos UV, la radiación, los químicos, los tóxicos, todo lo que provoca estrés oxidativo, ¿se acuerdan? El humo del cigarrillo, los xenobióticos, sustancias químicas, los alimentos, etcétera, pueden dañar mi ADN. Y mi ADN codifica para sintetizar insulina. Y si hay un error genético que se provoca debido al estrés oxidativo, debido a la sustancia, al agente químico externo que me está provocando esto, yo puedo adquirir la diabetes. Nadie de mi familia tiene y yo adquiero. ¿Ya? Ahora, adquirida por el sedentarismo, por las dietas ricas en hidratos de carbono y grasa, la obesidad, el principal factor, el estrés, fármacos, medicamentos, puede ser por fármacos que dañan el páncreas y algunas lesiones en el páncreas, tumores, neoplasias, etc. Lesiones que vayan directamente al páncreas. Si se daña mi páncreas, voy dañando la capacidad de producir insulina. Y ese es adquirido. La diabetes tipo 1 sí o sí necesita de insulina exógena. En cambio, la diabetes tipo 2 no. Solo necesita hipoglicemiantes como las sulfonilurias, la glibenclamida, metformina, que son fármacos que van a potenciar a que el páncreas produzca más insulina, que son tabletitas. Ahora, ambas se cuidan haciendo dieta. ¿Qué dieta? De azúcar, nada más. Todo el que tiene diabetes puede vivir y morirse de cualquier otra cosa menos por diabetes, si tan solo cuida su glucosa en sangre, nada más. Solo tiene que mantener. ¿Qué síntomas presentan? Los dos presentan poliuria, polifagia, polidipsia. Aquí son las 3 P's, pero esta tiene algo más: pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso? Porque si no se inyecta insulina, las grasas se consumen para fuente de energía y pierde peso el paciente diabético tipo 1. El paciente diabético tipo 1 siempre tiende a ser más delgado. En cambio, el diabético tipo 2 normalmente se produce por la obesidad. ¿Un paciente obeso puede tener diabetes? Sí. ¿Por qué? Aquí está un tejido adiposo, aquí está otro tejido adiposo, otro. Aquí en este tejido adiposo, aquí es el receptor de insulina. ¿Y qué ocurre? Viene otro adipocito, se le pone como sobre encima.
y otro, donde está su receptor, otro aquí, otro aquí. ¿Y qué quiere decir? Es como que se ocultan los receptores. Y cuando viene la insulina a buscar para meter azúcar, no hay donde encuentre sus receptores para bajar el azúcar en la sangre. Y por ende, la grasa hace que se tapen los receptores en el tejido adiposo. ¿Qué complicaciones tiene la diabetes? ¿Cómo se diagnostica una diabetes? Glucosa en sangre. Por una glicemia. La hemoglobina glucosilada es para controlar al paciente que ya es diabético. ¿Creen que con una glicemia puedo saber si la persona tiene diabetes? Sí, pero un hemograma también. ¿Jóvenes? Hasta por ahí. Un hemograma también. No, hemograma nada que ver. Porque hemograma es para glóbulos rojos, blancos. ¿Qué es la glicemia? La glicemia es niveles de azúcar en la sangre. ¿Cuáles son los valores? A 100 miligramos por decilitro. Si una persona, nos toca hacer el laboratorio por esto, glicemia. Entonces, normalmente la glicemia se puede hacer por glucómetro, por un aparatito pinchando una función capilar, y la más eficiente es la venosa, de sangre venosa. Entonces, cuando yo hago una glicemia a un paciente y le sale 120, 115, 125, está con hiperglicemia. ¿Yo le puedo decir que es diabético? No. Con la glicemia solo puedo decir está normoglicémico, hiperglicémico o hipoglicémico. Pero estoy sospechando que puede tener diabetes. Como estoy sospechando, le digo que se haga la curva de tolerancia a la glucosa oral. Le mando al laboratorio para que el paciente se haga la curva y le digo que va a estar en el laboratorio 2 horas. Que apenas llegue a las 0 horas le van a tomar sangre, la primera muestra. Aquí va a estar el tiempo y aquí va a estar la concentración de glucosa en sangre en miligramos por decilitro. Aquí va a estar 50, 100, 150, 200 miligramos por decilitro. Al paciente le tengo que pinchar cada 30 minutos. 30, 60, 90, 120 minutos. 120 minutos es 2 horas. ¿Están de acuerdo? Llega mi paciente. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Hemos sospechado que tiene diabetes, o sea, está en 120, su glicemia. Apenas llega al laboratorio, a las 0 horas quiere decir 7, 6, 6 y media, 7, 8 de la mañana. A las 0 horas quiere decir después del ayuno de 10 horas. 7 de la noche, última comida, y llega al laboratorio 7 de la mañana. Apenas llega, le tomo su muestra y su glicemia de Ángel está en 120. Le peso en una balanza y por cada 100 kilos se da 75 gramos de glucosa anhidra químicamente pura. Pero esta glucosa no es el azúcar que tomamos de sí, es una glucosa preparada en laboratorio. De acuerdo a su peso, preparo en 300 cc de agua, mezclo la glucosa, y para que no vomite, porque tiene un sabor tan dulzón, se le coloca gotitas de limón y tiene que tomársela de una vez. Esperamos media hora. Si ha tomado glucosa, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperamos? Que suba. A los 30 minutos le volvemos a sacar sangre
y le pedimos muestra de orina. Y su glucosa a los 30 minutos de lo que le hemos dado a beber, de lo que le hemos dado a tomar, su glicemia llega a 170. ¿Ha subido? Perfecto, ha subido, tenía que subir. A los 60 minutos le volvemos a sacar sangre y su glicemia baja a 160. A los 90 minutos su glicemia está en 140 y a los 120 su glicemia llega a 100 o a 110. Ángel, su glucosa ha bajado a la normalidad y por ende el paciente Ángel no tiene diabetes. ¿Por qué no tiene? Porque en el lapso de 2 horas ha liberado una hormona que se llama insulina. Apenas comemos, el páncreas libera insulina. ¿Y qué hace la insulina? O sea, cuando comemos mucho azúcar, ¿no? Azúcar libera insulina. ¿Qué hace la glucosa? Durante 2 horas regula nuestra glicemia. Va bajando, va bajando y va bajando. Pero ¿qué ocurre con nuestra otra paciente? Gabriela. Llega en ayunas igual 120. Le damos a ingerir la glucosa libra químicamente pura, llega a 175. A los 60 minutos 175, a los 175 y a las 2 horas siguen 175. No bajamos nada. ¿Tendrá diabetes? Sí. Sí, tiene diabetes. Tenemos otro paciente. Te toca. Nombre. Adrián. ¿Adrián? Sí. Adrián igual 120, le damos glucosa 170, a los 60 minutos baja a 160, 150, 140. Este estaba en 175 y este en 140 y este en 110. ¿Ha bajado? Sí, pero poquito. Está en 140. De su compañera, Gabriela, ¿ha bajado? No. ¿Qué tipo de diabetes tiene 1. Gabriela? ¿Y qué tipo de diabetes tiene Adrián? Tipo 1 y yo tengo tipo 2. 1 y 2. El que no ha bajado, ¿qué tipo de diabetes tiene? 1. ¿Y el que ha bajado un poquito? 2. ¿Por qué? Porque ha bajado, pero no ha bajado hasta la glicemia basal. O sea, su páncreas ha secretado insulina, pero no la cantidad suficiente. Mis gráficos son muy certeros, ¿no ven? En laboratorio a veces no saben, sí, nos queda duda, pero sí ya nos da un inicio de que tienen diabetes. Y cuando ya tienen diabetes, ya hay 8 análisis más profundos. Ahí ya se les hace insulina, para incluso ya dosificarles. Si es diabético tipo 1, para que reciba su tratamiento, y si es diabético tipo 2, para que reciba sus tabletas. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la diabetes? Con Glucómetro. Con la curva de tolerancia a la glucosa oral. Pero ¿qué ocurre con nuestra paciente? ¿Nombre? Carol. Que en ayunas, su glicemia en ayunas de 10 horas, Carol, está en 145. ¿Has comido algo? ¿Le hago la curva? No, jamás. Ojo, si su glicemia está en 145-50, tengo que preguntarle si ha ido verdaderamente en ayunas. Ayunas no quiere decir que llego al laboratorio a las 7 de la mañana sin comer y que he estado comiendo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿entiende? Eso no es ayunas por cumplir el horario del laboratorio. Ayunas es que 7 de la noche es la última comida y al laboratorio llego 7 de la mañana. Si mi comida es 8, ¿me entiende? Tiene que haber 10 a 12 horas de ayuno para la glicemia. Si no, no sirve. Si ustedes comen 2, 3 de la mañana, igualito han llegado a 6 de la mañana al laboratorio, eso no es ayunas, ¿ya? Porque son 3, 4 horas y no sirve. Ahí, si Carol miente, es su problema, porque le vamos a decir es diabética y ha comido. No podemos mentir.
Tiene que haber un ayunas de 10 a 12 horas. No ha mentido, ha ido en ayunas. Cuando los valores superan los 130, jamás se realiza la curva, ya es diabético. ¿Por qué? Porque le voy a dar sobrecarga de glucosa. Y si Carol está con 145 y le voy a dar glucosa anhidra-químicamente pura, le puedo hacer entrar en coma hiperglicémico. Es peligroso, porque le voy a dar sobrecarga de glucosa. Entonces, a los pacientes que ya su glicemia está en 180, en 160 en ayunas, no puedo hacerle la prueba de curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Les queda claro? Y incluso cuando se hace la curva, se hace con camilla, con todo, porque cuando se ponen mal desde hiperglicemia, hay que meterse insulina para que les bajen el azúcar, porque presentan síntomas fuertes de hiperglicemia. ¿Ya? No es fácil hacer la curva. Para no pincharles tanto, les pinchan a las 0 horas, el de 60 a la hora y a las de 2 horas. A veces les pinchan, les dicen que vuelvan a la hora, que vuelvan a las 2 horas. Pero hay un problema, que les dicen, vuelva a la hora y por ahora se van a comer. Y ahí todo, chao, ¿no ve? Ya una glicemia por el cielo. Entonces, para cerciorarse, generalmente se quedan en el laboratorio. ¿Ya? O te tuvieran que hacer caso y no poner. Así se diagnostica. Y la prueba que tú nos dices, hemoglobina glicosilada, es para ya que una persona es diabética para controlarse cada 3 meses. Porque el glóbulo rojo vive 120 días y todo el exceso de glucosa se lo absorbe cuando se destruye polvo y tu glicemia se eleva, y ahí podemos saber si te controlas o no controlas la diabetes. ¿Qué es lo normal? Que en un torrente sanguíneo de 100 ml, un decilitro, haya 70 miligramos de glucosa y que todo lo demás sea plasma. Pero ¿qué ocurre en un paciente descontrolado o descompensado? Todo esto es azúcar, todito esto, y esto es plasma, agua. ¿Cómo creen que va a estar este paciente? Jóvenes. ¿Cómo creen que va a estar ese paciente? ¿En qué sentido? Hablen fuerte, por favor. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo va a estar su sangre de ese paciente? Ah, espeso. Súper espesado. Va a ser más espeso que agua. ¿Cómo va a estar? Lo normal es que haya harta agua y poca azúcar y el torrente sanguíneo se puro. Pero si está así, ¿cómo va a estar? Densa. Densa, viscosa. Va a tardar en fluir, ¿sí o no? ¿Y quién va a hacer el doble de esfuerzo? El corazón. ¿Y qué va a hacer el corazón? Vasoconstricción. Vasoconstricción para que haya retorno, ¿no ve? Y si no va a poder siempre, por eso se produce la hipertensión, por tanta vasoconstricción. Las complicaciones de la diabetes se dividen en agudas y en crónicas. Las agudas son el coma diabético hiperglicémico, el coma diabético hiperosmolar, el coma diabético cetoacidóxico y el coma diabético hipoglicémico. De los 4 comas, el más peligroso en la diabetes es este. ¿Por qué? Nuestro paciente nuestra paciente Gabriela ha salido diabética. Le conoces, eres su amiga, eres su médico, sabes que es diabética. Llega inconsciente al hospital, Gabriela. Es su amiga, es diabética, llega inconsciente. ¿Y qué hacen ustedes? Ah, es diabética, metele insulina. Sin hacerle una glicemia.
¿Les parece? ¿Qué tal si ella es diabética tipo 1 y todos los días se inyecta insulina? Se ha inyectado insulina y no ha comido. ¿Y qué le ha hecho la insulina? Bajar más. Le ha bajado el azúcar. Y está llegando inconsciente por hipoglicemia. Y si yo le meto insulina, ¿qué va a pasar? Mucho azúcar. Le va a bajar más y le pasamos al más allá, ya porque no va a dar, pues jóvenes. Entonces, no pueden ustedes suponer nada. Inmediatamente le conozcan o no le conozcan, ustedes siempre se tienen que apoyar de análisis. Y una pinchada con glucómetro es 2 segundos. Hasta esperar el resultado de sangre venosa, que va a tardar. Van a ver lo que vamos a hacer, la prueba de laboratorio, es 3 minutos, 2 minutos. Entonces, claro, lo que tarda es sacar, centrifugar, nada más. Es un cachito. Pero el de la mano es al instante. Le hago la prueba. Si Gabriela está con hipoglicemia, ¿cuál es el tratamiento? Glucosa. Pero si está con hiperglicemia, no es lo mismo. Yo antes de darle el tratamiento, antes de decir meterle este, meterle el otro, tengo que cerciorarme con qué está la paciente. Y por eso les digo que el coma diabético hipoglicémico es el más peligroso porque se produce por sobredosis de insulina. ¿Qué diabetes es característico? Los diabéticos tipo 1 todos los días se tienen que colocar insulina. ¿Dónde se colocan? En la región donde hay más grasa, abdominal, los brazos y las piernas. Empiezan aquí lunes, martes, miércoles, otra vez regresan, otra vez lunes, otra vez martes, otra vez, ¿lo ven? Van girando a todo, porque es toda su vida. Es para toda su vida. Gracias a Dios ahora hay la bomba de insulina. Es un aparatito que les colocan quirúrgicamente en la piel y es con sensor y todo, que va directo al celular. Y en el celular todo el rato analiza su glicemia. Le sale tu glicemia 90, 100, 80, 90. Se le está bajando el azúcar, ¿qué hace? Come. Le está subiendo el azúcar, agua. ¿No ve? O deja de comer. Se controla, entonces ya sabe qué está pasando porque su celular le está avisando. Quiere entrar a la piscina, entonces saca el aparatito y entra, porque es eléctrico. Sale de la piscina, de la ducha, lo seca, se vuelve a conectar y ya está. Es un cachito. Y cada 3 meses le hacen revisión porque es intradérmico y se llama bomba de insulina. Es como un páncreas exógeno. Ahí se va colocando la insulina, se va dosificando y ella no se dosifica, no se pincha. El aparatito es el que le va dando de acuerdo a lo que le va subiendo. Pero para eso tampoco no tienen que comer mucho azúcar. Entonces, es más característico del diabético tipo 1. El diabético tipo 2 se cuida con la dieta, un poco de ejercicio y sus tabletas. El coma hiperglicémico hiperosmolar es esto. Mucho soluto, poco solvente, mucha viscosidad. Si hay viscosidad, ¿hay buena irrigación sanguínea? ¿Llega oxígeno al cerebro? No hay buena glucólisis, no hay oxígeno, no hay ATP y entra en coma. Hiperglicémico y hiperosmolar. Y el cetoacidósico es el que les explica. No, les he explicado con inanición. Ahorita les explico. Y dentro de las crónicas está la retinopatía. ¿Por qué la retinopatía? Las complicaciones crónicas jóvenes es cuando el paciente diabético a lo largo de su patología no se cuida. Si se cuida no pasa nada, pero si no se cuida, pasan los meses. ¿Y qué ocurre? Si la sangre está viscosa, ¿hay buena irrigación sanguínea? No. Aparte, la glucosa se convierte en sorbitol. ¿Y qué es el sorbitol? Una sustancia que se pega a la retina.
y produce la visión borrosa. Después la ceguera, se producen los glaucomas y de ahí viene la ceguera total, y es por culpa del sorbitol. Se produce la neuropatía, se llama neuropatía diabética, retinopatía diabética. La neuropatía se produce porque el sorbitol, que se produce por el exceso de glucosa, la glucosa se convierte en sorbitol, la fructosa se convierte en sorbitol, por eso es que los pacientes diabéticos no tienen que comer fruta, porque la fructosa rapidito se convierte en sorbitol. El sorbitol se pega a los nervios periféricos y produce dolor y produce pérdida de sensibilidad. No sienten. Pueden cortarse, quemarse y van perdiendo la sensibilidad. Y de ahí es que se hacen heridas, no sienten, no se curan y empieza el pie diabético, que está relacionado con la vasculopatía. La vasculopatía está relacionada por esto. Si el paciente no está controlado, el retorno venoso es normal y los pacientes sufren claudicación intermitente. Empiezan a sentir adormecimiento, entumecimiento, calambres, porque no hay buen flujo sanguíneo. Si hacen una herida, pueden andar con un clavo y no sentir, porque tienen neuropatía, ¿no sienten? Se pueden quemar, ¿no sienten? En cambio, nosotros apenas con una hoja nos cortamos y están llorando, nos estamos curando, nos estamos raspando, ¿ven? Nos estamos curando, lavando, frotando, haciendo todo para que cicatrice ese rato, porque uno siente, hay dolor. En cambio, ellos pueden estar con una herida y no sienten. ¿Y qué ocurre? Si no hay buena vascularización, donde hay herida en el pie, normalmente, hay buen flujo sanguíneo. Para que repare la herida, se necesita oxígeno, o sea, que los glóbulos rojos lleguen oxígeno, que haya buena vascularización y que lleguen nutrientes, vitamina C, todo. Y mientras haya energía, mientras haya ATP, mientras haya vitaminas, minerales, hay reposición colágeno y se repara la herida. En los diabéticos no hay buena vascularización, no hay buena irrigación y la herida, en vez de cerrar, avanza más y se necrosa. Ni con antibióticos, ni con nada, se empieza a necrosar, se empieza a infectar, se necrosa, y ahí viene el pie diabético, que va perdiendo poco a poco porque va avanzando, en vez de mejorar, y eso es porque no hay control de la glucosa, nada más. Y finalmente, nefropatía. ¿A qué me refiero? Nefro. Agüita. Aquí, ¿hay o no hay deshidratación? Por eso el paciente tiene polidipsia, todo el rato tiene sed. ¿Ya? Polidipsia. Y como hay mucho azúcar y poca agua, el paciente se deshidrata. Y el principal factor causal de una insuficiencia renal es la deshidratación. Y dos, el paciente diabético no controlado provoca mucha hipertensión para irrigarlo, su corazón está que quiere bombear y bombear, pues hipertensión. Y la hipertensión y la deshidratación nos llevan a una insuficiencia renal aguda. Si no controlamos, pasa una crónica. ¿Por qué el paciente tiene poliuria, orina mucho? Toma agua. Porque tiene polidipsia. Todo el rato toma agua, tiene sed, y orina, y orina, y orina. ¿Y por qué tiene polifagia? Tiene hambre, porque como no tiene mucha insulina, el tipo 2 usa otras fuentes de energía y siempre está con hambre, o sea, siempre hay deficiencia de ATP, ¿ya? Y no es porque no hay azúcar, es porque no hay insulina en algunas células para que reciban energía, y por eso les da hambre, polifagia. Y la pérdida de peso es por eso.
cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes. Uno, por la acidosis metabólica. ¿Por qué? Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? En la diabetes va a usar a la grasa como fuente de energía. Si su sangre está llenita de azúcar, si tiene tanta glucosa, ¿por qué va a usar a las grasas como energía? ¿Por qué? Porque están en el torrente sanguíneo, están llevando la misma Porque célula. están en el torrente sanguíneo. ¿Qué falta? Insulina para meter en algunas células. Y que las células reciban, glucosa para metabolizar. Y como no hay insulina, la glucosa no entra a la célula y la célula tiene baja energía. Y esa baja energía pide a las otras, a las grasas, y les dice no tengo energía, y las grasas empiezan a degradar, y las grasas producen cuerpos cetónicos. Y esta se llama cetoacidosis diabética. A pesar que está con hiperglicemia, por deficiencia de la insulina, utiliza las grasas como fuente de energía. En cambio, la otra era cetoacidosis o cetoacidosis, pero era por hipoglicemia, de ayuno prolongado y inanición. Entonces, la cetoacidosis se puede producir en dos condiciones. Uno, cuando no como y no hay azúcar. Y dos, cuando los diabéticos descompensados, que se han olvidado inyectarse insulina. Si se inyectan insulina, no les va a pasar nada, pero tienen que comer. ¿No ven? Se inyectan, pasa un ratito y recién comen, para que haga su efecto. ¿Por qué se inyectan y recién comen? Porque la insulina se va a empezar a repartir a todas las células. Comen y ya utilizan. ¿Ya? Las grasas se metabolizan, generan cuerpos cetónicos y la cetogénesis da origen a los 3 cuerpos cetónicos y normalmente esto va al torrente sanguíneo y las cetonas se acumulan en la sangre y en la orina. En la sangre son tóxicas, a pesar que el cerebro los utiliza como fuente de energía, son altamente tóxicas. Cuando vamos al gimnasio a primera hora de la mañana, creo que ya les he dicho, pero les vuelvo a repetir, hemos dormido nuestra última comida 8 de la noche y al día siguiente vamos al gimnasio y empezamos a hacer ejercicios. Hacemos ejercicio. ¿Usamos a las grasas? Sí. Usamos. ¿Se oxidan? Sí. Pero ¿por qué no formamos cuerpos cetónicos? Porque son 1 hora, 2 horas de gimnasio. Y si las células necesitan azúcar, sacan del hígado. Y el hígado tiene para 2 horas disponibilidad. Y no pasa nada. No nos quedamos todo el día en el gimnasio. Si estuviéramos todo el día haciendo ejercicio, nuestro glucógeno del hígado se gastaría. Y ahí empezamos a gastar a las grasas. Y las grasas producen cuerpos cetónicos y podríamos entrar en una cetoacidosis. Pero no cuando estamos haciendo ejercicio a las 8 de la mañana entramos en coma cetoacidosis, cuando nos da cetoacidosis. ¿Por qué? Porque, como les digo, uno va y 1 horita, 2 horas hace ejercicio, de ahí vuelve a su casa y come y restituye azúcar para el cerebro. Y el glucógeno de su hígado le da glucosa al cerebro, pero sí queman grasa sí en los lugares donde hacen ejercicio o demás. ¿Por qué? Porque están acelerando el metabolismo, están gastando la energía. Y entonces los cuerpos cetónicos se producen en esas dos condiciones, cuando hay hiperglicemia, una diabetes compensada, y cuando hay hipoglicemia, en una inanición. ¿Queda claro? Lo que les he explicado de diabetes es extra, no entra parcial. Esto no hace entrar parcial. ¿Ya?